tardes a todos y a todas. Primero me van a disculpar si flaqueo un poquito en esta charla. Las cosas se dan de un modo, decía Julián Centella, y justo hoy, 5 de noviembre, Carlos Machado habría cumplido 83 años. Mi queridísimo y entrañable Carlos Machado. Así que si está en algún lado, también está en nuestros corazones. Por otro lado, decirles que en realidad aquí tendría que haber estado Ana Laura Valcorba, que es discípula de Luce Fabbri y militante con ella en el GEAL, así que también que sepa que está con nosotras. Y un agradecimiento a Olguita, la nieta de Luce Fabbri, que siempre fue muy generosa con todo el material y con la participación en cualquier actividad sobre Luce. Y por supuesto, a Margaret Rago, que se conectó por suerte, un beso enorme, y a Antonio, el hermano, que nos van a acompañar por lo menos un rato. Bueno, yo conocí a Luce cuando tenía como 13 o 14 años. En mi roca natal, yo soy de la Patagonia Argentina. Ella solía ir a Neuquén a visitar a su hija, que vivía allá, y uno de esos años, yo presumo que debe haber sido cuando nació su segunda nieta, Andrea, decidió investigar sobre la inmigración italiana en el sur, allá en la Patagonia. Para eso, particularmente sobre Villa Regina, una localidad de ahí del valle, Villa Regina, era una fundación de italianos. Entonces fue al diario Río Negro, que tiene la sede en Roca, donde yo vivía. Bueno, ahora me dirán Fisque-Menuco, ya no es Roca, Fisque-Menuco. Un diario que, como fue fundado en 1912, tiene un acervo muy rico de información, y Luce entonces fue a el diario. Mi papá era contador, trabajaba ahí en el diario, y la invita a mi casa. Para mí fue como recibir a una estrella de cine, yo que sé, era una diosa olímpica. Mi papá me había hablado de Luigi Fabbri, entonces recibir a Luce era, realmente fue muy impresionante. Y siempre yo supuse que vivía lejos, es decir, pensé en Italia, pero en todo caso era lejos, era en un lugar así como inalcanzable, donde jamás podría volver a verla. Y cuando me vine a vivir a Uruguay, justamente fue Carlitos Machado, hablando con él, que me dijo, pero si Luce vive en Montevideo. Así que bueno, la fui a ver, 1999. Al año siguiente vino mi papá, que vino a conocer a su nieta más pequeña, y nos fuimos a ver a Luce. El 25 de julio del año 2000 fue su último cumpleaños, su cumpleaños 92, y falleció el 19 de agosto siguiente. Bueno, mi hija Amanda usa el seudónimo Luce para las redes. Primero que nada quiero decirles que Luce es un personaje polifacético, policrómota, diría yo. Fue ensayista, profesora, investigadora en literatura, poeta, militante, pensadora. Entonces yo pensé en hacer más bien como un salpicado de temas que me parece que son interesantes, hacer como una especie de caleidoscopio luciano, y después Graciela les va a aclarar todo. Con Graciela va a ser todo inteligible. Bueno, para los que quieran realmente adentrarse en la vida y en la obra de Luce, indispensable el libro de Margaret Rago, que muestro acá, Entre la historia y la libertad. Margaret Rago hizo un trabajo estupendo y muy fundamentado, porque además durante mucho tiempo entrevistó a Luce, vino a Montevideo y la entrevistó. Lo primero que quiero hacer es hacer un pequeño repaso de la vida de Luce y cómo llega a Uruguay. Luce nace en Roma el 25 de julio de 1908, hija de Luigi Fabbri y de Blanca Sbricoli. Eran primos hermanos. Yo, que soy una voyeuse de las relaciones familiares y las genealogías, eso me pareció bien interesante. Luigi Fabbri Sbricoli
Y además, curiosamente, después la nieta de ellos, la hija de Luche, se va a casar con un primo hermano también, que vive en Neuquén. Así que lindas esas coincidencias. Bueno, ¿quién era Luigi Fabri? Luigi Fabri fue un pensador y un militante anarquista italiano, maestro, que podríamos decir, si lo podemos comparar con el Engels, digamos, del marxismo. Y fue muy amigo y muy compañero de Enrico Malatesta. ¿Quién era Enrico Malatesta? Otro pensador y activista anarquista, que algunos dirían que era el Lenin italiano. Y Enrico se enojaría muchísimo. Bueno, pues Luche nace en esta familia, una familia que no solamente opta por el anarquismo políticamente, era la familia... es una familia líbera. Entonces, por ejemplo, a mí me encantó siempre la anécdota que contaba Luche, de que cuando ella cuando nació, en esa época, muchos sabrán que a los bebés los fajaban, los envolvían en unas fajas que quedaban tiesos por temor a que se quebraran. Bueno, la mamá de Luche... Anda, no sabía eso yo. ¿Perdón? La mamá de Luche no hizo eso, es decir, que Luche desde bebé tuvo las manos y las piernas libres para escándalo de toda la familia y de todos los amigos, ¿no? Bueno, y también recordará Luche la presencia de Malatesta en la casa, que era una visita corriente, y cómo discutía con su abuela verdadera, porque ella siempre sintió que Malatesta era como su abuelo, diciéndole que los niños tenían que jugar libres y tenía que dejar a que los niños jugaran como quisieran, incluso él se tiraba en el suelo y jugaba con los niños. Bueno, ese es el ambiente familiar en el que se cría Luche, una niña que aprende a escribir y a leer a los 4 años, a los 15 ya termina el bachillerato y se va a la Universidad de Bolonia, donde hace el doctorado, donde hace una tesis sobre Élisée Reclus. Después veremos cómo se hilan las cosas. Un personaje conocido incluso acá en Uruguay, lectura del mismísimo Pepe Valle. Bueno, pero sigamos. Este ambiente familiar no se compadece con el exterior. Estamos hablando que en 1922 Mussolini marcha sobre Roma, el ascenso del fascismo, Luigi empieza a tener problemas, era maestro y empieza a tener problemas, y lo llevan preso, y la cosa se complica aún más en 1926 cuando el régimen exige a los docentes jurar fidelidad al fascismo. No sé si les toca alguna fibra a los uruguayos. De nuevo, en los paralelismos, al Luche se niega a firmar el certificado de fe democrática o algo por el estilo, que eran acá en Uruguay, durante la dictadura. Bueno, el padre en definitiva tiene que irse de Italia, se exilia en Francia, lo echan de Francia, va a Bélgica, vuelve a Francia, en fin. Recién en el 28, cuando Luche termina de estudiar, cruza clandestina a Francia, la madre lo había hecho el año anterior, y se reúne la familia menos Vero, el hermano menor de Luche, que queda en Italia, y en Francia deciden venirse a Sudamérica, con unos contactos con Abad de Santillán, bueno, se hace largo. Vienen a Sudamérica, Luche no se cansa de decir que fue Uruguay. ¿Por qué Uruguay? Porque era un país de fronteras abiertas, dice Luche, el único país que no les exigía documentación, Luche tenía solo una fe de vida, de nacimiento, en fin. Me olvidé de mostrarles, esta es la biografía que hace Luigi Fabri sobre Malatesta, ese precioso libro. Bueno, pero llegan a Uruguay, a este país de fronteras abiertas, pero que además se encuentran en libertad. Es una cosa muy linda. Después al final vamos a leer un trocito de un poema de Luche que demuestra lo que significaba llegar a Uruguay en ese momento. Había libertad, dice Luche. Es una palabra que yo diría que tiene cosida en el alma, ¿no? Luche aprende español en los sindicatos, con todos los inmigrantes. En el año 32 concursa y gana una plaza en secundaria,
como profesora de historia. En el 49 va a ser después profesora de humanidades, y es del grupo, junto con Grompone, que funda el IPA. Y será profesora del IPA también. Bueno, como dije, voy a saltar a hacer pinceladas. En el año 35 muere prematuramente Luigi Fabri. Eso fue un golpe trágico para Luce, no solamente afectivamente, sino que se tuvo que hacer cargo de todas las publicaciones que Luigi llevaba en curso, entre ellas no, una de las claves fue Studi Sociali. Eran estas de bolsillo, unas publicaciones de bolsillo preciosas. Ella las lleva permanentemente hasta el año 48, incluso yo creo que tengo alguna del año 50 y 52, eran en italiano, y ella lo continúa. En el año 36 se producen dos acontecimientos clave para la vida de Luce. Una de ellas fue que se casó con su compañero Ermacora Cresati. Después veremos qué pasó ahí. Ermacora Cresati, un albañil italiano que había sido expulsado de Argentina, recala en Uruguay, y en el 36 se casan. Y en el 36 se desata la Guerra Civil Española. Eso fue clave para Luce. La Guerra Civil Española, la sublevación facciosa de los fascistas, para Luce significó, ella siempre dice, porque no fue solamente resistencia al fascismo. Es decir, el fascismo, la primera impresión que tuvo Luce es, bueno, el fascismo no es tan poderoso, se lo puede vencer. ¿Por qué? Porque el pueblo español se levantó en armas, y no fue solamente la resistencia a esta sublevación, sino que como un solo cuerpo comenzaron a llevar a la práctica la revolución. Eso fue una cosa muy impresionante, y que además Luce lo expresa así, sintéticamente y muy fuerte, cuando dice: creo que ha sido, lo voy a decir textual, creo que ha sido la emoción positiva más grande de mi vida. Es muy fuerte eso. Dice, tuvimos la sensación de milagro. Fue una experiencia, la seguridad de que se puede, la utopía llegaba a la realidad. En el año 37 ya publica un librito que se llama 19 de julio, que lo tengo gracias a Margaret, con el seudónimo de Luz d'Alba, que es una recopilación de testimonios y de crónicas de los protagonistas en España de la guerra. Y déjenme leerles un breve pasaje, porque para sentir lo que puede haber sentido Luce en ese momento. Él es de un albañil también, anarcosindicalista, que se llama Antona. Dice, estaba en Madrid Antona: el pueblo parece movido por un único resorte. La fiebre nos abraza a todos. Puede decirse que todo Madrid se ha puesto en pie. A medida que va conociéndose lo grave de la situación, aumenta el ardor revolucionario en el pueblo. Este parece tener un solo cerebro y una sola voluntad. Ningún poder, piensa uno, podrá dominar este ciclón. Lo que han desatado tendrán que morder el polvo de la derrota. Bueno, ahí dice que recibe una llamada telefónica de que los compañeros han tomado el cuartel de la montaña, un cuartel que estaba a manos de los fascistas, y entonces dice él, los de la CNT a la cabeza, despreciando la muerte con algunos guardias de asalto y jóvenes socialistas, entran en tromba arrasándolo todo. Morían, los episodios de heroicidad son increíbles. Era el poder del pueblo que se disponía a hacer justicia creadora y fecunda. Y dice,
Las balas que cegaron la vida de los oficiales y jefes del ejército del cuartel de la montaña, escuchen esto, no mataron a unos hombres, mataron a toda una sociedad. Eso era lo que se vivía. La revolución estaba ahí, estaba ahí. Bueno, yo diría que si podemos decir cuál es la profesión de fe de Luce, la encuentran en un librillo que es casi un opúsculo, publicado inicialmente por Studi Sociale en el 52. Miren lo que es esto. De bolsillo, es decir, los hacían para que la gente lo llevara en el bolsillo, para que pudiera leer. Esta es una publicación reciente, El Camino, la Strada, el camino. La anarquía, sostiene Luce, es un orden auténtico, orgánico y profundo. Y acá hacemos conexión con Reclus, con su protagonista de tesis, porque lo que dice Reclus es, la anarquía es la máxima expresión del orden. Después de la experiencia del socialismo real soviético, Luce sostiene que el socialismo libertario está llamado a ser la utopía del siglo XXI. No soslaya el tema del poder, ella habla de la voluntad del poder, de una pulsión inicial de avasallamiento, a lo cual tampoco vamos a entrar porque es toda una discusión filosófica, pero lo que concluye es que esa pulsión, esa voluntad de poder se puede domar, son mis palabras, domar, con la ayuda mutua, con la colaboración. Parte de la definición del anarquismo en Luce está en el individuo. Ella, y me van a permitir leerles algunos fragmentos porque es siempre mucho más claro. Ella dice, en El Camino, el elemento individual está siempre presente en una formulación de este tipo. En realidad, cada uno tiene su socialismo, su catolicismo, su liberalismo o su manera privada y sus particulares motivos para ser, pongamos, monárquico. Pero la diferencia está en el hecho de que mientras las iglesias y los partidos ponen su acento sobre la etiqueta común, tratando de dejar en la sombra las raíces personales, un anarquista no tiene necesidad ninguna de etiquetas. Y sin inconveniente puede definir el anarquismo comenzando, yo pienso así, ya que la esencia de este pensamiento es justamente el deseo de liberación y afirmación para todos de aquel elemento individual que se afirma, sin embargo, y aún se refuerza a través de la colaboración solidaria con los demás. Bueno, pero este individuo, esta persona, no puede realizarse si no es en comunidad. Acá es una clave, la comunidad es la que le da sentido al individuo, y en la comunidad la forma de funcionamiento es la ayuda mutua, tomada de Kropotkin. Nuestra acción en la sociedad es desde adentro y desde abajo. Presten atención a esta frase que después la vamos a retomar. Desde adentro y desde abajo. Una participación en sentido libertario en todas las actividades, un desarrollo no autoritario en el trabajo, en la familia, en la recreación, incluso en lo económico y cuando sea posible la autogestión. ¿Cuándo realizamos esto? Luce dice, hoy. Y déjenme, permítanme de nuevo leerles. Quien se siente intérprete de la historia como quien se cree inspirado por Dios, sacrifica la vida presente a la futura. Y no se puede sacrificar el presente de los hombres que están vivos y aman a pesar de todo la vida sin el más brutal ejercicio de la autoridad. Hoy. Entonces ella dice, definir nuestro programa, de nuevo la voy a 72, dice, trazar este camino más importante en sí mismo que su punto de llegada, porque es en cada uno de sus tramos una realización por la que atraviesa la vida presente, que es más viva que la futura. Dígase,
el camino es el hoy. Es muy revelador para mí el subtítulo de este librito, porque dice hacia el socialismo sin Estado, pero dice, en cada paso la realidad de la meta. En cada paso la realidad de la meta. Y volveremos también a esto. Entonces dice que el anarquismo es una visión general de la vida, la búsqueda de un modo de vida. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nuestra misión de militantes, que en el fondo es educativa, aun cuando se despliegue a través de una actividad revolucionaria, se asemeja, como decía Sócrates respecto de su enseñanza, a la de la partera, ayudar a nacer. Voy a tomar un poquito el tema de la mujer en el anarquismo. Ya les dije que esto es así caleidoscópico. Cuando Luche dice que encajó bien en Uruguay, tiene que ver también, y en este ciclo se ha planteado bastante, en el momento en que cayó. Llegó en el 29, y en las primeras 2 décadas del siglo XX, incluso quizás 3 décadas, eso quedó bien claro, la mujer tenía mucha participación en Uruguay. Participación social, participación política, que después se perdió, curiosamente. Entonces, Luche llega a eso también, se siente cómoda aquí. Rogelio de Marchi, que es un periodista cordobés de la Voz del Interior, dice: de todos los proyectos políticos que en su momento se propusieron terminar con la sociedad burguesa, hay que reconocer que el anarquismo fue el único que incluyó en su programa de acción la emancipación de la mujer, la abolición del matrimonio y la práctica del amor libre. Entonces, ¿cómo debía comportarse este varón anarquista para no sentir que era opresor? Nos lo dice Laura Fernández Cordero, que escribió un libro, estuvo el año pasado acá en Humanidades, me parece, que se llama Amor y Anarquismo. Entonces dice, se le advierte al varón anarquista que debe ser respetuoso de la libertad de la mujer, tanto en la tribuna como en el hogar, en la teoría y en la práctica, en la calle y en la alcoba. Y Marga Rago nos dice que la cuestión de la emancipación de las mujeres a través de su liberación económica y cultural fue reforzada en el amplio debate que los anarquistas se impusieron al criticar las instituciones burguesas y patriarcales, todas. En ese monólogo masculino que dice Victoria Ocampo, y que Margaret es mucho más fuerte diciendo que es la visión falocéntrica. Continuó con Margaret, la lucha por la independencia femenina era en este registro primeramente una cuestión moral, y destaco esto para despejar a la palabra de esas connotaciones tan negativas que suele tener. Se trataba de liberarse, es decir, una cuestión moral, se trataba de liberarse de la imposición del modelo burgués de feminidad y de construir una nueva figura de mujer, y yo agregaría de familia y de amor en definitiva. Luche sostiene en entrevista con Rago que en su experiencia anarquista nunca se sintió discriminada como mujer, ni con los compañeros, ni en los concursos a la universidad, por ejemplo, pero en las charlas ella empieza a reflexionar sobre el rol de la mujer. Dice, bueno, en general la mujer está en el ámbito doméstico, en la economía doméstica es básicamente no competitiva, interesante, donde cada uno da lo que puede y recibe lo que necesita. Y sostiene que el fascismo es altamente discriminador contra la mujer. Bueno, y acá una notita de color, porque Luche confiesa que se sintió muy incómoda cuando se casó. Ella se casó por una cuestión social, porque estaba dando clases, era profesora, entonces eso la obligó a formalizar. Entonces dice, aunque fue solo un trámite burocrático, incluso la anécdota es bien linda porque dice que el juez los miraba como extrañado y muy enojado, porque estaban con ropa de calle. Dice, incluso ni nos tiró el discursillo que le tiraba a las otras parejas, y dice, yo sentía que había violado un principio. Yo era partidaria del amor libre,
y fue una cosa desagradable ir a registrar mi matrimonio. Bueno, otro tema que quería así tirar al ruedo es el último tema en el cual Luce estaba investigando, que es el didactismo obrero. Este es un artículo que salió en Brecha en el 22 de diciembre de 1998. Autodidactismo obrero e infantil, esto es algo que voy a agregar yo, y enfoca, y estaba muy ocupada en eso, en aquellos proletarios, trabajadores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que después de larguísimas horas de trabajo, estamos hablando de antes de la jornada de 8 horas, todavía tenían el impulso y la fuerza para leer, para prepararse, y ella sostiene que eso no fue una situación así individual, sino que era importante estudiarlo como fenómeno. Se inspiró en su propio esposo, en su propio compañero, Hermácora Cresati, que como les dije era albañil, no había completado el 3er año de la escuela primaria, pero era un señor altamente culto. Después, si quieren, podemos ampliar en eso. Pero a veces es curioso como a veces uno estudia cosas y no ve lo que tiene abajo de las narices. Lo que Luce tenía abajo de las narices es la educación de su propia hija, de Luisa. Luisa se llama así por su abuelo Luigi, por supuesto. Porque Luisa explica cómo aprendió. Ella dice que llegó a la escuela y sabía leer y escribir, pero que no se acuerda cómo aprendió a leer y escribir. Y hay una paginita memorable de Rafael Barreto, otro grande del anarquismo, que no la vamos a leer ahora, pero después les paso el dato. Interesante porque está escrita en 1906 sobre la educación de los niños, ¿no? Bueno, Luisa recuerda que las conversaciones de sobremesa, leo textual, eran siempre compartidas. Conmigo también, yo intervenía en todos los temas, aun cuando hubiera amigos. Siempre me dejaron hablar en reuniones de mayores. Lo que sí se acuerda, aunque no se acuerda cómo empezó a leer y escribir, es que eso es un episodio que recuerda que ella tenía que investigar para la escuela sobre el volcán Popocatépetl, y la madre le dice, sí, ahí tenés un boletín de geografía. Bueno, el boletín de geografía estaba en francés. Entonces Luisa dice, bueno, yo sabía italiano, así que bueno, pude hacer el trabajo. Entonces como Luce vio que había leído en francés, le empezó a traer libros en francés. El primero fueron Los Tres Mosqueteros. La abuela le empezó a leer y después de un tiempo le dice, bueno, ahora seguí sola. Y siguió sola. Empezó a leer en francés y le traían libros en francés. Entonces, ella dice, le voy a leer textual acá porque... A partir de allí me llegaron muchísimos libros en francés, dice Luisa. Era la manera de mi madre de hacerme aprender sin enseñarme. Lo mismo sucedía con la historia y otras materias. Yo aprovechaba un hueco en la conversación de la cena o el almuerzo del sábado o del domingo y preguntaba algo de lo que estaba estudiando. Eso se volvía tema de conversación y así aprendía. Se veía que el tema me interesaba, Luce la madre, se aparecía con un libro para que lo leyera. Así debe haberme enseñado a leer y a escribir, y yo no lo recuerdo. No me daba cuenta de que me enseñaba. Me parece precioso esa forma libre de aprender, en definitiva, que fue en el caso de ella, pero podría ser para cualquiera. Bueno, una pregunta. ¿Es anarquista el Uruguay? Ay, sí, ¿no? Me estoy tomando... Bien. Bueno, mi padre decía, voy a tratar de resumir, mi padre decía que el anarquismo no era una ideología ni una convicción política, sino un virus. Me hizo gracia porque el otro día leí que un compañero de Luce, después de la muerte de ella, dice que un prodigio tal de permanencia de Luce solo es posible cuando el pensamiento que lo anima no es una doctrina frívola, sino una decisión casi biológica, motriz y generadora que se ha hecho carne del propio cuerpo que lo alberga. Bueno, mi teoría es que el anarquismo prendió en Uruguay mucho más que en otros lados
donde probablemente el impacto combativo haya sido mayor, que hay un sustrato inconsciente en la fibra uruguaya. Después pueden tirar a quemarropa si quieren. Yo lo sentí, pero después Luche, lo leo hace muy poco en un trabajo, una entrevista que le hacen Silvia Guerra y Verónica Daura. Dice Luche: tengo la idea, pero es una idea a lo mejor demasiado optimista, yo coincido con ella, de que en lo histórico el Uruguay ha tenido una fuerte originalidad en América. Para mí esa es la identidad nacional, en el terreno de la descentralización y en el concepto de la autonomía que viene del artiguismo y se afirma con la beta garibaldina, con el anarquismo y con el vallismo. Y después dice que el anarquismo tuvo una gran influencia desde 1870, dice: todavía cuando yo llegué en el 29, recuerdo, ella va a sacarse la cédula y el empleado reconoce el nombre, Luigi Fabri, cómo no, y el hombre, el funcionario, le dice: cuando yo era joven también tenía las ideas eran anarquistas. Y cuenta Luche que un periodista de un diario italiano que se publicaba acá, para decir que él era neutral, decía que no era ni republicano, ni monárquico, ni anarquista. Los socialistas de entonces eran todos anarquistas. Bueno, por eso Galeano dice de su maestro Vivian Trías que contagió la fe en el fulgor de ese destino, el destino de los uruguayos, nacido desde adentro y desde abajo. Es una expresión que no es usual y la vimos en Luche Fabri, que es la contracara del jodido destino que nos han impuesto desde afuera y desde arriba. Y yo digo, solo así se puede entender que el maestro Tavares, que es un entrenador de fútbol, diga: el camino es la recompensa, y la gente lo entienda. Solamente habiendo permeado las ideas anarquistas en el Uruguay. Déjenme, tengo tiempo de leer el poemita o lo leemos. Solo el poema. No, y después tengo que leer, pero puede ser al final el mensaje de Julio Luis. Bueno, Luche escribió en el 32, ella llega en el 29, en el 32, I canti della tesa, el canto de la espera. Déjenme leer, nada más que por musicalidad, los primeros versos en italiano. Ti voglio bene, terra degli incontri, cerulea terra della nostra tesa, il vento che ti muove gli orizzonti, la nostra rispettò lampada accesa. Bueno, eso es: te quiero, a Montevideo se lo dedica, te quiero tierra de los encuentros, celeste tierra de nuestra espera, el viento que mueve tus horizontes respetó nuestra lámpara encendida. Nos encontramos en tu sol, peregrinos de libertad de varias lenguas, las manos que saben el zarpazo del exilio, estrechándose se comunican el coraje y se encuentran las miradas rigurosas. Ha muerto el sueño azul y su dolor. Tú, dulce patria de nuestra espera, joven tierra que hacia el mañana avanza, regala la esperanza a nuestro corazón. Bueno, leo entonces después leo entonces el mensaje de Julio Luis y vamos a Graciela.